la otra historia de Internet. Can't touch this. Eso es todo, amigos. Vamos a poner sobre la mesa una cuestión central, la de una Internet civilizada. Ni siquiera hablo de una Internet regulada. Hablo de una Internet civilizada. Gracias, Nicolás. Así que, si Internet necesita ser civilizada, eso significa que aún no lo es, y por lo tanto que aquellos que la habitan, los internautas, nosotros, ustedes, deben ser bárbaros. Tomamos nota. 4 años atrás fue la República Popular de China, uno de los 10 países enemigos de Internet, la que quiso civilizarla. Bonito legado. Entonces, ¿qué mejor que una conferencia mundial para civilizar esa maldita Internet? La víspera del G8 reuniré, con el acuerdo de mis colegas y en particular del presidente Obama, a los grandes actores de la sociedad virtual de cada uno de los países del G8. Ah, el G8. París, capital de Internet. Esas estructuras blancas, ese jardín de las tullerías, sus invitados peso pesado, Facebook, Google, los que deciden sobre la web. Y en medio de estos ilustres oradores, un internauta, un bárbaro, algo perdido. Ay, Dios mío. Antes que nada quiero agradecer haber sido invitado, pero estoy algo sorprendido. La verdad, no sé muy bien qué hago acá, porque creo que no vivimos en el mismo planeta. Básicamente decía, bueno, escuchen, fue agradable durante un tiempo, pero ahora todo el mundo tiene que crecer. Los estados-nación vuelven a tomar el poder y recuperan todo eso porque se volvió demasiado importante como para dejárselos a la gente. Lo que fue de una gran arrogancia. Después, un segundo que pide al presidente Sarkozy que haga un juramento extraño. Buenos días, señor presidente. Me llamo Jeff Jarvis. Soy de la Universidad de Nueva York. Un oficial estadounidense llamó a Internet el octavo continente. Y ya que está acá, tengo que pedirle algo. ¿Podría hacer un juramento hipocrático para Internet? Este dirá, primeramente, no le haré daño a Internet. No hacerles daño. Por supuesto. ¿Por qué íbamos a hacerles daño? Son un potencial de crecimiento, de conocimiento extraordinario. Me gusta su expresión, el octavo continente. Yo podía imaginármelo clavando la bandera de Francia en ese nuevo continente de Internet. Pero si cualquier gobierno pudiera proclamar su soberanía sobre Internet, eso ya no sería más Internet. Resumo. EG8. Grandes puentes, economía de red, control, derechos de autor. Los temas son claros, simples, efectivos y civilizados. ¿Qué es ese ruido? ¿La primavera árabe? Son disidentes que protestan y lo dan a conocer al mundo a través de Internet. Podría haber sido un tema interesante para este EG8. Pero bueno, la libertad de expresión es menos agradable que los directivos de empresas privadas que vienen a defender su negocio. Eso es glamour y es más rentable. Entonces tenemos, por un lado, personas conectadas que usan una herramienta, la red de Internet, para expresarse libremente, para hablar, hacer intercambios. Y por el otro, algunos políticos o industriales que no comprenden de dónde viene ese ruido, ese alboroto en el que cualquiera puede decir cualquier cosa y que intenta bajar el volumen por una cuestión de comodidad. Los que hablan desde siempre son ellos, los que aparecen en la tele, normalmente. Y eso genera otra historia de la red. Y esta comenzaría así. ¿Piensan que Internet fue creado por militares para proteger las comunicaciones en caso de ataque nuclear? Es un poco más complicado. La mayoría de la gente que lo creó eran hippies, aunque trabajaran para el Departamento de Defensa. Muchas de las personas que crearon Internet consumían LSD.
Entonces era más bien un ambiente de espíritus abiertos. Era el verano de 1967 en San Francisco, verano del amor. Era el apogeo, el clímax de la cultura hippie. Justo después los hippies van todos al bosque. Son los mismos que algunos años después dirán, tenemos otro lugar, tenemos otro territorio para tener una comunidad, para reinstalar lo que no supimos hacer en el mundo real, que es el territorio virtual. La informática, como el LSD que consumían por otra parte, amplía el espíritu. Es una herramienta que vamos a armar, que vamos a fabricar, en la que podremos actuar con el mismo código. Y haciendo esto, vamos a extender su relación con el mundo a partir de los individuos que van a conectarse uno por uno. De pronto las personas descubrieron que tenían la capacidad de utilizar ese medio para compartir informaciones entre sí. Y cuando hubo información suficiente sobre la red, se necesitaron motores de búsqueda para encontrar las cosas. Esta combinación entre la red mundial y los motores de búsqueda permitió a las personas descubrirse unas a otras, aunque no se conocieran. ¿Qué es la red? Es eso. Es un intercambio entre pares, peer-to-peer, de uno a otro, o de 1 a 1000, o de 1000 a 1. Es invertir completamente las cosas, tal como fueron hasta ahora, con el clero y la iglesia difundiendo la buena nueva. Luego, el político que difundía la buena nueva. Luego, el impresor que difundía la buena nueva. Esas cosas son interesantes, pero simplemente dijimos, cambiemos eso, hay una herramienta que permite cambiarlo, intentémoslo. Entre los primeros que exploraron la red, que miraron lo que hay adentro, están los adolescentes. Pronto se los llamó hackers, pero de hecho son curiosos infatigables que intentan comprender y mejorar el funcionamiento de Internet. Y se reúnen, lo que pone inmediatamente en alerta a los servicios de informaciones. En 1981 en Alemania nació el Chaos Computer Club, uno de los primeros clubes de hackers que siempre supieron permanecer independientes. Andy Müller-Magun, uno de sus miembros históricos, ya estaba ahí por entonces. La ética de los hackers siempre tuvo un rol preponderante para todos los que formamos el Chaos Computer Club. Empezando por la idea de que la computadora es una herramienta para resolver problemas en forma colectiva. Entonces, la idea es garantizar el acceso a la información para todos y que haya menos concentración de poder. Es lo que Internet nos permite, dándonos los medios para comunicarnos libremente, sin límites ni coerciones con el mundo entero. Por supuesto, detrás de eso hay un fin pacífico, ya que personas que discuten no se agreden con armas. El hackeo es el acto científico. Observamos algo que no entendemos y nos preguntamos ¿cómo? ¿Por qué? Y buscamos entender. Eso es el hackeo. Los hackers construyeron las primeras computadoras, los primeros lenguajes de programación. Los hackers fueron los que construyeron Internet y la siguen construyendo. La moral del hacker quiere decir, en cierto sentido, que los problemas pueden eludirse. Entonces siempre intentamos eludir los problemas más que enfrentarlos. Pero hay algunas amenazas contra Internet que debemos enfrentar. Tenemos que enfrentar el hecho de que hay estados tiránicos que intentan controlar Internet, que hay buenos gobiernos que se comportan mal en Internet, intentando filtrar todos nuestros contenidos, intentando vigilarnos o controlar la red de diferentes maneras. No podemos simplemente eludir eso porque a veces pensamos hacer algo justo y libre en la red, pero terminamos en prisión. Es un hecho que casi todo lo que circula en Internet es registrado por el Servicio de Seguridad Nacional. Y conozco muy bien a la NSA. La conozco desde adentro y puedo decir que su despotismo queda aminorado por su incompetencia. Ellos pueden grabar todo Internet, pero no tienen idea de qué hacer con esos datos. Así que puede decirse que cuanto más datos tienen, más confundidos están. Después nos van a decir que los que mantienen con vida la red, que piensan ese tipo de soluciones para preservarla, están locos. Deberían dejarlos tranquilos.
governments of the industrial world. You weary giants of flesh and steel. I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. Un día escribí una especie de declaración de independencia del ciberespacio y la envié a mis amigos. Y no pensaba que llegaría muy lejos, pero al otro día por la mañana me di cuenta de que había dado la vuelta al mundo porque recibí emails de personas de todas partes. Fue un gran momento. Yo me sentí un poco desconcertado porque, francamente, no había prestado atención cuando escribí ese texto y tampoco imaginé ni un solo instante que eso se convertiría en un documento de referencia. Pero se convirtió en eso de la noche a la mañana. We have no elected government, nor are we likely to have one. ¿Cuántas jóvenes violadas se necesitan para que las autoridades reaccionen? ¿Cuántos muertos por la ingesta de medicamentos falsos se necesitan? ¿Cuántos adolescentes manipulados se necesitan? ¿Cuántas bombas caseras que exploten en todo el mundo se necesitan? ¿Cuántos artistas arruinados por el robo de sus obras se necesitan? Queridos colegas, llegó el momento de que se reúna un G20 de la red para decidir regular este modo moderno de comunicación invadido por todas las mafias del mundo. Ese es el casillero donde se clasifica a los adolescentes curiosos que recorren la red. Desde el principio, para los poderes públicos, Internet es algo incomprensible en donde no parece existir regla alguna. Por favor. En 1999, el Consejo Superior de lo Audiovisual en Francia, dirigido por Hervé Bourges, organizó la primera cumbre mundial de reguladores consagrados a Internet porque, vamos, hay que hacer algo para controlar la red. Obviamente dijimos que en ningún momento se trata de censurar Internet, ni siquiera de intentar impedir el desarrollo de Internet. Todo lo contrario, lo que buscamos es regularlo. Internet puede decir cualquier cosa sobre cualquiera. Hoy sabemos eso muy bien. Puede decir que sos un sinvergüenza, que mataste a tu esposa o que tuviste relaciones con tu hija. Y por más que protestes, ya pasó, ya está. Entonces, tenés la justicia que puede intervenir si los demandás. Pero ¿cuánto tiempo se necesita? Y tu imagen quedará manchada eternamente. Eso es lo que nos estamos planteando. Hay una autorregulación de la palabra y el contenido que se plasma en Internet. Este fenómeno de autorregulación, y hay muchos estudios que lo demuestran, no va a difundir contenido si los hechos son absolutamente falsos, conspirativos, racistas, peligrosos, etc. El trabajo colectivo de los internautas muchas veces se hace de modo confrontativo o violento. Hemos visto discusiones encendidas en Internet, pero si alguien dice algo totalmente falso, sus ideas no serán reproducidas en la web, excepto para decir que son erróneas. Así que hay una capacidad colectiva de verificación y validación, tanto fáctica como normativa, que implementan los internautas. Internet necesita ser un lugar consagrado a la libertad y no al control. Me encantaría ver a los gobiernos interesarse en Internet de una manera inteligente. En este momento los gobiernos se interesan en Internet, pero no de la buena manera. Creo que hay muchas presiones para controlarlo. Hay legisladores que no comprenden cómo funcionan y cuáles son los efectos de sus acciones cuando intentan regularlo de un modo mucho más fuerte y mucho más restrictivo. Pienso que eso va a ser un problema aún mayor en los próximos 5 o 10 años. Seems almost a message coming from space. Pâté du foie gras. Captain, our computer is picking up a strange signal. Here, sir, you better take a look at it. Thanks. It's impossible. The computer's got to be wrong. Con
Con estas nociones de regulación, de control o de libertad, surge la pregunta de la neutralidad en Internet. El principio es simple. Para que la red sea neutral, nada ni nadie debe modificar los contenidos que circulan por ella. Come on, relax. I agree that those are not normal signals, but I also think the computer isn't functioning right, that's all. So stay calm. I really think that computer in there has just got to be drunk. La neutralidad en Internet significa que, donde quiera que estemos en la red, vemos Internet del mismo modo. Accedemos absolutamente a las mismas cosas. Lo que hace que Internet sea Internet, es decir, una gran base de datos mundial que nos permite conversar con todos, es sobre todo decir que la inteligencia no está concentrada en un lugar de la red ni en ningún proveedor de Internet, sino que la inteligencia proviene de todas las extremidades de la red, es decir, de los usuarios. La neutralidad de las redes es la piedra angular de la libertad de expresión sobre Internet. No hay libertad de expresión posible si no hay neutralidad en las redes. Si no, no sabes lo que mirás. Es más, estás en la Matrix. Estás en la Matrix, te presentan cosas que no sabes si son reales. Tampoco sabes si los textos son los que escribieron los autores. Te presentan tal artículo y te dicen que lo dijo tal político. ¿Cómo sabes? Tenés que tener confianza. Tenés que tener confianza. No solo en el periodista que redacta el artículo que dice fulano dijo que Mengano es un idiota. Tenés que tener confianza en la red que divulgó el artículo. Confiar que no lo alteró. Tenés que confiar que el artículo que estás leyendo es el original. 别害怕，听着，我把这个给你们念念。饶命，东汉臣，中国人，28岁，翻译官，知不早。华武小三郎，25岁，日本人，刚来中国，没杀过人，走犯的，别杀我，对不对？对不对？差不多，差不多。那走，该做啥做啥吧。先别走场，我还有好多事情要交代。我要殺す俺は幸せ人。只有一支小队，无顶机枪。那日本帝国軍は殺されても恥ずかしめを受けんの。九台電話2个话匣子，絶対に投降はせん。絶対に祖国にはそれが。两国一个，再两国一个。皇軍は必ず勝つ。天皇陛下万歳。还有14匹洋马。就在完毕。 Esta neutralidad es muy linda, pero no responde a la eterna pregunta de ciertos políticos o industriales. ¿Quién controla Internet? Se apunta a los proveedores de acceso a Internet, después a los que albergan páginas web, pero los procedimientos y las leyes se suceden y la pregunta sigue ahí. Muy bien, entonces son los internautas. Es el nuevo objetivo a controlar para sanear la red. La Adopi normalizó la vigilancia de los internautas a través de una sociedad privada por razones de copyright que son totalmente infundadas. Los primeros copyright datan de 1557. Fue en Inglaterra y el objetivo era suprimir cualquier disidencia política en Inglaterra. La reina había concedido el monopolio de la impresión a una imprenta londinense y a cambio ella podía censurar todo lo que salía de sus prensas. Se remonta a esta época. Nosotros tuvimos esa cultura cerrada, en la que una pequeña élite privilegiada podía decidir qué cultura y qué conocimiento sería entregado al pueblo. Pero Internet cambió todo eso. Internet le dio a cada uno una voz. Por primera vez en la historia, una nena de 9 años en Paraguay, que acaba de recibir su primera computadora portátil, puede ir a Wikipedia y agregar un conocimiento al conocimiento común de la humanidad. Eso nunca había pasado antes. ¿Se remunera una renta o se remunera un trabajo? Es una cuestión de fondo. ¿Quién va a buscar la vacuna contra el SIDA cuando solo se conocen 200 casos en el mundo? Sin embargo, cuando empieza a haber millones de enfermos en todas partes y muertos, es rentable. Este es un modelo en el que se remunera la renta. Crear rentas para crear remuneración. Luego hay otro modelo que te dice que remunera el trabajo. Es decir, que la sociedad, por un lado u otro, ya sea la economía de mercado u otra forma de economía, dice, yo deseo
que tal trabajo se haga. Entonces voy a pagar a la gente para que lo haga. Es un modelo bastante clásico en Francia, lo que nos hace ver como un país soviético, con una investigación pública muy desarrollada. Es el modelo del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Se paga para que investiguen. Y el tipo que descubre algo no gana millones, solo hace su trabajo, por el que se le paga un sueldo de investigador bastante honorable. Eso es todo. Esa elección es la que está escondida detrás de los que se creen los ayatolás del copyright. Es el mundo de los ingresos por la renta contra el mundo de los ingresos por el trabajo. Y es una elección muy profunda. Tenemos personas que intentan controlar el acceso a la cultura del siglo XX. Habrá gente que querrá controlar la cultura del siglo XIX y en todas partes hay gente que piensa que cuando uno toma un libro de física y hace una copia para alguien que no tiene dinero para comprarlo, es un delincuente potencial. Es decir, que se criminaliza la lectura del mismo modo que se criminaliza el hecho de ser pobre. Esto me hace pensar en Víctor Hugo, que dijo: por voluntad de su majestad le está prohibido tanto a los ricos como a los pobres dormir bajo los puentes. Del mismo modo prohibimos tanto a los ricos como a los pobres aprender en forma gratuita, lo que no afecta en absoluto a los ricos, pero destruye a los pobres. Internet perturba a las empresas, desde las comerciales hasta los medios de comunicación y todo tipo de industrias. Pero Internet perturba también a los gobiernos, porque permite a la gente crear una nueva forma de sociedad sin fronteras ni límites. Y eso pone en tela de juicio la autoridad de los gobiernos. Entonces estos gobiernos y las empresas que permanecen en viejos modelos muchas veces terminan uniéndose para intentar restringir Internet y luchar contra esos cambios. Entonces hay que vigilar. Nos repetimos, hay que atrapar a los piratas. Ahora bien, las herramientas de vigilancia de la red son múltiples. No es solo el Estado grande y malo el que vigila a los ciudadanos buenos y pequeños. La cuestión es más compleja, porque todos nosotros en nuestro frenesí de compartir e intercambiar, creamos un poco más cada día esta sociedad de vigilancia. Timo Tutz es estonio. Simplemente construyó una máquina que, al escanear nuestro documento de identidad, encuentra y muestra todas las informaciones que dejamos online, por voluntad propia. Me ha resultado bastante aterrador cuando vi que a la gente le gustaba mucho esta máquina. Para mí, había buenas razones para que resultara aterradora. Pero a la gente le entusiasmó la idea de poder ver sus datos. Lo mismo pasa todos los días en Facebook, en todo el mundo. La gente comparte su vida y les encanta. Ningún dictador se atrevió a soñar en una herramienta tan poderosa para vigilar a toda una población. El gran riesgo de Internet tal vez no sean esos piratas que comparten, sino más bien las empresas que almacenan los datos que les damos cada día. Facebook es la versión posmoderna de la Stasi. Es la forma correcta de verlo. Si miramos el número de informantes, la Stasi había infiltrado un poco más del 10% de la población en Alemania Oriental. Facebook, en algunos países como Islandia, abarca cerca del 88% de la población. Las informaciones que los usuarios ponen en Facebook sobre sus amigos, lo que hacen, son depositados en forma mucho más regular de lo que lo hacían los agentes de la Stasi cuando entregaban la información a sus superiores. Ellos dicen que a partir de una tarjeta de crédito y sus movimientos, es posible prever un divorcio un año antes de que vos mismo lo sepas. Y eso mirando los hábitos de compra. Ahora imagínate lo que Google o Facebook pueden saber de vos. Si te diagnostican una enfermedad grave, la primera persona en saberlo no son tus padres, ni tus amigos, ni tus hijos, ni tu esposo o esposa. Es Google. Construimos la red de modo que todo uso que se hace de ella pueda ser vigilado. De modo que cada servidor web almacene información de todos los que acceden a él. Si ese servidor es el de Facebook y si 800 millones de personas lo utilizan para comunicarse,
entonces hay un hombre que tiene derecho de saber lo que todo el mundo mira y hace. Y ese tipo estará entonces bajo presión para vender o dar a los gobiernos y a los malvados de la Tierra informaciones cruciales de lo que todo el mundo hace. Las redes sociales viven sobre el límite de la confianza, intentando ir lo más lejos posible en términos de utilización de datos personales. Eso es también lo que decía el director de Google, Eric Schmidt. Él decía que estamos en el límite e intentamos sobrepasarlo. No sé si estas palabras dichas por Google son las más inquietantes que pueden decirse en este ámbito. Tener un acceso libre a Internet no significa forzosamente que se es libre. En 2012, Azerbaiyán, país ubicado en el puesto número 162 entre 179 en cuanto a la libertad de prensa, recibe al Foro sobre la Gestión de Internet de las Naciones Unidas. Cuestión de plantar el árbol que esconde el bosque. Centenares de defensores de la libertad de expresión se reúnen en Bakú, la capital. Los mismos que Nicolás Sarkozy, en su eje 8 de empresarios, había dejado de lado. ¿Qué importa una paradoja más? La protección de las libertades humanas es una de las actividades vitales de la red de Internet moderna. Sin embargo, en ese mismo país, disfrazarse de burro como este blogger Emin Mili y subir a la red un video en el que se burla del gobierno cuando invierte en burros es riesgoso. Después de haberlo hecho, Emin fue golpeado por 2 matones que lo acusaron de haber sido golpeados por él primero. Pasará entonces cerca de 1 año y medio en la cárcel por vandalismo, lisa y llanamente. Internet no es libre en Azerbaiyán. Por supuesto que técnicamente uno es libre de usar Internet. Puedo escribir lo que sea en Facebook o Twitter, pero eso no quiere decir que cuando salga de mi casa, pueda ser libre de caminar por la calle como si nada. Puedo ser atacado o quizá pueda ser encarcelado nuevamente. Y eso que me pasó no me pasó solamente a mí, le pasó a mucha gente. Lo que intento decir es que este gobierno anuncia hoy, miren, tenemos el 60% de penetración en Internet. Tenemos 900.000 personas sobre 9 millones que están en Facebook en Azerbaiyán. Y lo que tratan de decir es, miren, creció rápido, somos un país libre. Pero eso no es del todo cierto. No podés medir la libertad de un país midiendo su acceso técnico a Internet. Hoy en día, si las tentaciones de censura o de vigilancia de la red son cada vez más grandes, tal vez sea también por una tonta cuestión financiera. El atractivo del bajo costo, incluso en la vigilancia. Hace algunos años, comprar una antena de radar para espiar un satélite de comunicación no era fácil y estaba reservado a las grandes naciones industrializadas. Pero esa época quedó atrás. En un mundo donde todas las comunicaciones, o casi todas, están digitalizadas, los costos bajan, la tentación aumenta y el negocio de la vigilancia se vuelve rentable. Todo el mundo habla de ciberguerra y nadie habla de ciberpaz. ¿Pero por qué? Es simple. Hay un montón de lobbies muy ricos involucrados en estas operaciones de ciberguerra. Y todas estas empresas intentan aterrar al Congreso estadounidense, entre otros, para que financie esos programas y así obtener su parte de la torta. Estoy en el Parlamento Europeo desde 2009, fecha en la cual, además de las europeas, también hubo elecciones en Irán. Por entonces, yo presencié que muchos iraníes subían a la red videos para mostrar que miles de hombres y mujeres manifestaban en las calles para preguntar ¿dónde está mi voto? Rápidamente me volví vocera en Irán y me puse en contacto con estos activistas, y cuanto más hablaba con ellos, más me explicaban que eran buscados, seguidos, rastreados y encarcelados con la ayuda de tecnologías represivas. Y me dije que había que investigar.
Al indagar, descubrí que esas tecnologías no habían sido utilizadas solo en Irán, sino también en Egipto, en Túnez, en Siria, en Bahrein y en muchos otros países donde la represión es sistemática, pero a los que las empresas europeas pudieron exportar lo que yo llamo armas digitales. Ya es tiempo de que pongamos fin a esas exportaciones y que esas empresas se comporten de manera más transparente y responsable. Hay un mercado enorme, con más de 1 millar de empresas que comercializan tecnologías de vigilancia masiva. Una compañía sudafricana vende, por ejemplo, un kit que por $10 millones por año registra en forma permanente las comunicaciones telefónicas de un país de mediana talla. Es lo que William Binney, el exdirector del Servicio de Seguridad Nacional del Departamento de Informática, llama totalitarismo llave en mano. El motor, las ruedas y el chasis fueron construidos y la llave está puesta en el arranque, solo falta ponerlo en contacto. En realidad ya fue puesto en contacto para ciertas poblaciones. Si tomas como ejemplo a los musulmanes de manera general, en los Estados Unidos ya están siendo monitoreados hoy en día. Tenemos todos los ingredientes esenciales para que se cree una nueva distopía transnacional y totalitaria. Seré el presidente de Francia de los derechos humanos. No creo en la real política que hace renunciar a esos valores sin ganar contratos. Justamente, a propósito de contratos, Francia ganó uno muy bueno con el coronel Gaddafi. La entrega de toda una infraestructura que permitía vigilar toda la Internet en Libia. Práctico para un dictador. Pero eso, claro, fue mucho antes de la victoriosa Operación Tricolor lanzada para liberar al país. ¡Viva la amistad entre Francia y Libia! Cuando la situación empezó a degenerarse en Libia, nos llegó la información de que Francia había vendido un sistema de vigilancia global de toda la población a Abdallah Senussi, que era una persona buscada activamente por el Tribunal Penal Internacional y que también había sido condenado por contumacia en Francia por actos terroristas. Empezamos a escarbar un poco y rápidamente encontramos una empresa llamada Amesis, que luego fue directamente puesta en tela de juicio por el Wall Street Journal, que reveló su infraestructura en Libia en una cárcel que había sido reacondicionada para convertirse en un centro de escuchas. ¿Es legal o no es legal? Cuando no es legal, no vendemos. ¿Pero es consciente de que había vidas humanas amenazadas? 2003, levantamiento del embargo. 2007, le da la mano a los más grandes. ¿De acuerdo? Y viene en 2011... a preguntarme si me planteé que esto podía servir a rastrear a opositores en su país. Entonces, ¿cómo quiere que responda a esta pregunta? Yo creo personalmente que cuando le vendo una lapicera o cuando hace una entrevista, la que escribe es usted, no el que le vendió la lapicera. ¿Cómo podemos, sin que nos tiemblen las piernas, decir que le vendimos una lapicera a un país que estaba en plena revolución? Que ayudó a un dictador famoso e incluso a un terrorista de la talla de Abdallah Senussi. Decir eso sin que te tiemblen las piernas, decir, te doy una lapicera, yo vendo lapiceras, hay que tener cara para comparar lo que vendió a Libia con una lapicera. Tradicionalmente, los países democráticos establecen una lista de armas que no pueden vender sin autorización y otra de los países en los que no pueden vender. Las tecnologías de vigilancia y de control de Internet no están en esa lista. No son tecnologías prohibidas. Si uno es serio cuando quiere promover la democracia, no debe vender estas tecnologías a los países que van a abusar de ellas. Además de eso, no debemos ser un mal ejemplo. La vicepresidente de la Comisión Europea, Viviane Reding, dijo hace unos años frente al Parlamento Europeo que hacía mucho tiempo que habíamos sacrificado nuestras libertades en el altar de la seguridad y que ya era tiempo de hacer justicia con nuestras libertades. Todas estas acciones nos llevan a lo mismo. Ahora que pasó el tiempo, que desapareció el nerviosismo generalizado del 11 de septiembre y todo lo que trajo aparejado, deberíamos quizás preguntarnos, ¿necesitamos esto? Porque es peor que estar en una pendiente resbaladiza. La batalla más grande es sobre las libertades individuales, para revertir ciertas cosas, como que mi teléfono móvil
pueda ser rastreado por el gobierno. Era algo impensable a comienzos de los 80. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y cómo podemos dar marcha atrás? Las tecnologías ya no son una herramienta de liberación, ni son una herramienta de sometimiento. La visión algo angelical de John Perry Barlow sobre un mundo liberado de los estados, que iría hacia un mejor ser global porque utilizaría las tecnologías, es una visión que debe ser revestida no de pesimismo, sino de pragmatismo. Las tecnologías harán lo que nosotros hagamos con ellas. The calculator is helping to define society's most complicated problems. It is a tool for turning inspiration into fruitful prediction. As an information machine, it has done much to broaden the base of our growing concepts. But the real miracle is the promise that there will also be room for those smallest details that have been the basis for man's most rewarding wishes. This is a story of a technique in the service of mankind. Creo que aún estamos en un periodo de transición. En realidad, ya no estamos en 1789. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Vamos. ¿Volvemos a poner al rey? ¿Llamamos a Bonaparte? ¿Somos todos Robespierre? ¿Qué hacemos? Sabemos que esto va a terminar mal, pero lo que hay que hacer es posponer lo más posible ese momento. Además, si termina mal, que termine mal para todo el mundo. Algunos eligen actuar, y lo hacen con esa maldita costumbre que ofrece Internet, sin pedir permiso. Como la Cooperativa Internacional Telecomics, que en Siria ayudó a los internautas a eludir la vigilancia del régimen. Se los puede llamar hackers, pero son ante todo personas conectadas a otras gracias a una red y que buscan ayudarse entre sí. En Siria la red está totalmente vigilada por el gobierno. Hubo personas que fueron detenidas en sus casas en razón de sus actividades en la red y ese debe ser siempre el caso. También hubo personas que murieron por poner no sé qué en Facebook. Y nosotros pusimos a disposición infraestructuras que permitan subir a la red cosas, eludiendo por completo la vigilancia. Puede parecer pretencioso, pero en ese momento éramos los únicos capaces de hacerlo. Una ONG no puede intervenir como lo hicimos nosotros. Nosotros atacamos las decisiones de un Estado soberano. En otras circunstancias esto habría sido considerado una declaración de guerra. Nosotros, Telecomics, decidimos que era importante para la gente poder subir informaciones a la red y decidimos eludir las decisiones de un Estado por todos los medios posibles. Un Estado no puede hacerlo. Pero sí, nosotros lo hicimos. Todavía no sé si fue algo que estuvo bien. Sigo pensándolo. Pero pienso que en ese momento fue la decisión correcta. Observado. Muhammad tenía solo 20 años, era estudiante, tenía hermanos y hermanas. Conozco toda su historia. Él me la contó. Organicé entrevistas para un diario alemán. Cuando quise hacerle la tercera entrevista, lo busqué y no lo encontré. Pregunté a la gente dónde estaba. Por casualidad encontramos un video en el que se veía que Muhammad había sido matado a golpes en una celda de torturas. Él tenía solo 20 años. Soñaba con un mundo libre, un país libre.
y como quiso expresar sus sueños libremente, fue asesinado. Dear peoples of the Middle East and North Africa, this is Telecomics. We have a short message for you. Recently there have been massive uprising in many countries, from Tunisia to Egypt. We are very happy to see the success of your struggles for democracy and freedom. We are also sad to see the violence that happens. You are free to request anything from us. We do our best. We are from the internet. We come in peace. Let there be freedom for all people and computers. Creo que la cuestión es si los hackers pueden cambiar individualmente al mundo. Tal vez en ciertos niveles, ciertos detalles, pueden cambiar al mundo juntos, de forma colectiva. Sin duda no llegan a tanto, no trabajan tan seguido en forma colectiva. Y si se asocian con otras personas, ¿podrían hacer algo? Ahí la respuesta es sí. Hay una frase muy bella de Ben Schneiderman que dice así: no enseñemos a nuestros hijos a surfear. Hay que enseñarles a crear olas. Creo que el ciudadano debe crear la ola. Creo que estamos viviendo un cambio profundo de la sociedad. Cambia tan rápido que no tenemos tiempo de llegar a comprender qué sucede. No sabemos cómo reaccionar. Vamos a necesitar una generación que nació con Internet, gente que creció con Internet, que comprende realmente lo que los legisladores de hoy en día no entienden para nada. Necesitamos que ellos estén en el poder. Entonces veremos un verdadero cambio. El Partido Pirata es una ola que nació de la red. Gracias a él, incluso llegó a las playas del Parlamento Europeo. Subí a la red una frase bastante fea que decía algo como: ¿saben, chicos? Creo que podemos reunir 225.000 votos y si lo logramos, estaremos en el Parlamento. Este es nuestro proyecto, así es como lo haremos y creo que podemos hacerlo. Y 3 años y medio después, en las elecciones europeas de 2009, obtuvimos 225.915 votos, lo que nos llevó al Parlamento. Son legiones, los ejemplos de iniciativas ciudadanas que emergen de la red. Al igual que el Partido Pirata, la Cuadratura de la Red, con origen en una pequeña asociación francesa, presiona la agenda política, incluso en el Parlamento Europeo. Es mi lado revolucionario epicúreo. Y los iniciadores del Tratado ACTA todavía lo recuerdan. ACTA, qu'est-ce que c'est? C'est l'accord commercial anti-contrefaçon. C'est un accord international protégeant le droit d'auteur, le copyright et la propriété intellectuelle. Nous ne nous battons pas contre ces valeurs, qui existent déjà, mais contre des aspects de ce traité qui vont à l'encontre des intérêts du peuple, et de beaucoup de nos libertés. Durante 4 años hicimos campaña para que los ciudadanos conocieran el proyecto y estuvieran en contacto con los elegidos para el Parlamento Europeo. Y el 4 de julio último, el Parlamento rechazó por 478 votos contra 38 de los 21 que eran del UMP francés, lo que es una victoria histórica. Unos meses antes la gente decía, es completamente imposible. Nadie vio venir al tsunami que sumergió al Parlamento alrededor del ACTA, pero todos lo sintieron pasar. Esa es la fuerza de Internet, cuando está aplicada a la participación democrática, a la participación ciudadana. Y eso es, en cierto sentido, algo hermoso y mágico, porque eso no se controla. Hay una nueva generación de hombres y mujeres políticas que no tenían necesariamente vocación de serlo. Pero ahora desempeñan ese trabajo de políticos habiendo crecido en Internet y con Internet. Saben lo que significa el término transparencia, lo que significa tomar decisiones de forma comprensible. Están acostumbrados a comunicar de manera reactiva, rápida y al hecho que existe un número de libertades. Entonces, la clase política alemana ya no finge no saber nada de esto.
Lo que me preocupa profundamente es lo que pasará dentro de 20 o 30 años, cuando la generación de Internet esté en el poder y lleve la voz cantante en los partidos políticos. Porque estamos al borde de un riesgo mayor, el de construir una sociedad de vigilancia, un gran hermano peor que el que pudo imaginar cualquier escritor. Hasta entonces, como dicen algunos, hay que seguir codificando, porque lo que yace bajo Internet, lo que mueve la red, es el código. Ese código informático solo es un lenguaje que permite, entre otros, a nuestras computadoras mostrar páginas de Internet o a nuestros programas hacer lo que les pedimos. Es como un alfabeto que las máquinas interpretan y que hace que las informaciones puedan circular de un usuario a otro. Como todo lenguaje, ese código es esencial para la comunicación. Queda en cada uno aprenderlo. Para alguien que hace páginas web, el código es mágico. Hay que comprender el código si se quiere ir más lejos y sobre todo si no se quiere quedar encerrado en una expresión que sería regulada por los comerciantes, regulada por los programadores, regulada por los legisladores. Es por eso que toda la defensa del código, lo que llamamos los programas libres, es tan importante. Con las computadoras solo hay dos posibilidades: que el usuario controle el programa o que el programa controle al usuario. Y cuando el programa controla al usuario, ¿a dónde vamos? El propietario del programa controla a los usuarios de ese programa y ese programa se convierte entonces en un instrumento de poder. Para que los usuarios mantengan el control del programa necesitan libertades y son esas libertades las que definen lo que es un programa libre. Entonces construimos el mundo del programa libre. Es un mundo en el que se pueden utilizar programas con total libertad. Existe porque lo creamos y ahora depende de ustedes escapar del mundo de los programas con propietario para unirse a nosotros en el mundo libre. Escribir un código informático es realmente muy difícil, no se puede aprender en solo un día. Pero realmente creo que necesitamos aprender ese código. La gente debe comprender cómo funciona esa tecnología y no verla como una misteriosa caja negra. Uno de los desafíos para los tiempos venideros no es que podamos acceder al código, sino que los ciudadanos puedan convertirse en promotores, creadores del código. Allí es donde las cosas cambian. En lugar de una tecnoelite del 0,5 o el 1%, tal vez un 10, 15, 20%, incluso, ¿por qué no?, un 50 o 60% de los ciudadanos podrían crear no solo su código, sino también los servicios que necesitan utilizar. Y también crear sus propios objetos gracias a las impresoras 3D, ya que esa es la dirección evidente hacia la que vamos. Claramente, esta capacidad de crear y no simplemente de utilizar las redes será para mí el componente esencial de la democracia. Así es como Internet sale de su caja. El espíritu de los pioneros, de los hippies bajo el LSD, finalmente parece seguir ahí. Los vapores son persistentes. Hoy en día, máquinas llamadas impresoras 3D, concebidas por hackers curiosos y creativos, abren nuevos horizontes y llevan el concepto más lejos todavía. La impresora 3D es simplemente algo que va a generar una forma en 3 dimensiones, con plástico, y que va a crear un objeto. Entonces podrás crear objetos con eso. Es una máquina que en cierto modo me vende un sueño. Me digo, bueno, la vida real puede ser como Internet. Podemos hackear procesos, podemos hackear objetos y fabricar cosas nosotros mismos y convertirnos en dueños de nuestro pequeño bien común, ya sea material o inmaterial. Más allá de las impresoras 3D, los hackerespacios emanan también cultura de red. Estos galpones, estudios o garajes llenos de herramientas de todo tipo están abiertos a todos, noche y día. Mitch Altman, uno de los pioneros de los hackerespacios, le da a todo el mundo las llaves del que abrió en San Francisco. En estos lugares se inventan soluciones para responder a problemas concretos y así actuar en la vida diaria. Las aplicaciones son múltiples. Tras el terremoto de Japón y los problemas con los reactores nucleares de la central de Fukushima, el gobierno japonés quiso evitar que la población entrara en pánico, así que no dio toda la información sobre el nivel de radiación. Entonces, los hackerespacios de Tokio y de otras partes del mundo empezaron a fabricar sus propios contadores Geiger. En Tokio tenían
buenos motivos para fabricar contadores Geiger eficientes. Hay mucha gente que sabe de electrónica, así que trabajaron para crear contadores muy baratos. También tenían amigos en el CrashPace de Los Ángeles y con CrashPace crearon el proyecto Safecast. Entonces, básicamente, tomaron estos contadores Geiger baratos y los vendieron o incluso se los regalaron a la gente. Y la idea es que la gente se moviera. Y como ellos habían creado un sistema que grababa automáticamente los niveles de radiaciones, a través de Internet se podía ver los niveles de radiación en todo el mundo. Del LSD a las impresoras 3D, los laboratorios de investigación de los hacker espacios recorrieron un largo camino y durante todo este tiempo, Internet siguió siendo una red configurada para los que se conectan a ella, es decir, nosotros, los usuarios, y sigue cambiando. Me gustaría expandir la idea de que tenemos un derecho del acceso al conocimiento. Así como Jefferson habló de derechos humanos inalienables, hay un derecho humano inalienable que es el de poder conocer todo lo que puede ser conocido y reconocido como de utilidad general. Y nadie se tomó el trabajo de declarar ese derecho antes porque no había ningún medio de transmitirlo. Pero ahora hay uno. Y nosotros debemos luchar por ese derecho. Y tenemos que ser buenos ancestros. Porque si ganamos ese derecho en estos tiempos primitivos, quedará adquirido para siempre. Lo peor que podría pasar es que nos digamos, no, es adquirido. Está bien, la libertad de difusión, de impresión, está adquirida. No, creo que es una lucha de todos los días y de cada uno. Enciendo mi computadora, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago? ¿Contribuyo con mi piedra al edificio o no? Aunque sepa que el edificio es caótico, es ruidoso, es como la vida. Podría sonar como un final, ¿o no? Actualmente, más de 200 ciberdisidentes están presos porque se atrevieron a expresarse en las redes. Redes vigiladas gracias a sistemas concebidos en nuestras democracias y vendidos por mercaderes de armas occidentales. Un ataque regular a la libertad de expresión. En nuestras democracias, justamente, los contenidos que circulan en la red son cada vez más controlados, censurados. Nuestras computadoras, tablets, teléfonos y archivos están intervenidos. Esta vez es el derecho de todos a leer lo que está siendo amenazado. Entonces, esta otra historia de Internet, del acceso a la información, a la expresión y al saber, dista mucho de haber terminado. Esta película es solo un capítulo. La continuación la escribirán ustedes. Cause my work gets done that way. Can't you feel the fingers ache and type until early in the morn? Can't you see the letters blurring? It's just an ad for porn.